bueno es el Señor de veras, ¿verdad? No cabe duda que la misericordia del Señor es grande e inmensa. ¿Con quién la podríamos comparar la misericordia de Dios? Híjole, no conozco nada acá abajo. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, y voy a empezar a leer en el primer versículo. Dijo Jesús, bueno, dice aquí el evangelista, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Hagan el favor de sentarse. Cuando yo leo esta parte del Evangelio, me da coraje con los fariseos, como eran leyísticos, pero a la vez me examino a mí mismo y digo, pues el Señor espera mucho de mí, espera mucho de mí, espera mucho de nosotros. No cabe duda que Jesús es maravilloso. El Señor, el Todopoderoso, andaba con estos hombres, caminando, ¿verdad?, por los sembradíos de Jerusalén. Y lo cierto es que iba Jesús. En Palestina, los campos de cereales y de hortalizas estaban dispuestos en tiras largas y estrechas. Y el terreno entre las parcelas eran un camino de paso para los viajeros. Y fue por uno de estos caminos, uno de estos senderos, donde iba Jesús caminando con sus discípulos cuando pasó este incidente. Fue cuando pasó. Ahora, en primer lugar, los discípulos no estaban robándole a nadie aquellas espigas de trigo. Ellos tenían hambre y empezaron a cortar espigas, a restregarlas con sus manitas y a comerse el triguito fresco. Que eso es desconocido para nosotros, ¿no? En la ciudad no sabemos nada de eso, yo creo. Iban muy a gusto comiendo, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad? Ellos no estaban robándose nada. De hecho, la ley, de manera muy expresa, y establecía la ley que el hambriento tenía el derecho de comer, así como los discípulos estaban haciéndolo, siempre y cuando solamente usaran las manos para coger el trigo y que no usaran una hoz. Podían comer lo que quisieran con sus manos. Y de hecho, esto lo podemos ver en Deuteronomio 23:25. Donde dice así la ley de Dios: cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. En otras palabras, ya al meter la hoz estabas robando. Pero mientras con tus manos podías comer. Ahora, salen en acción los muy espirituales. Los que se creen muy cristianos, ¿verdad? Salieron luego a señalarlos, ¿verdad? Que estaban comiendo, estaban arrancando en el día
de sábado, en el día de reposo. Vemos en otros evangelios donde el Señor les dice hipócritas, donde les atiza fuerte y macizo, porque ellos en realidad hacían muchas cosas en el día de reposo. Y cuando miraban que alguien hacía cosas pequeñas, pues ahí lo condenaban. Lo condenaban. Ahora, estos fariseos, una de dos, desconocían la ley, aunque más bien sí la conocían, pero no hacían caso a la ley. No hacían caso a la ley, la omitían. El hecho es de que estos fariseos, en vez de obedecer la ley de Dios, como estaba escrita, ellos habían creado infinidad de observaciones, muchas modismos de ellos mismos. Es como ahora las teologías en las iglesias. Infinidad de teologías en las que ponen a un lado la Biblia. Y por eso, ¿verdad? Ellos estaban criticando, estaban juzgando a los discípulos. Pues esta eran solamente modismo de ellos, tradiciones de ellos, pero no era la ley de Dios. Y dijeron, no es sábado, dijeron los fariseos. Y Jesús le dice lo que hizo David y sus hombres cuando tenían hambre. Fueron y se metieron al templo y bueno, en el tiempo andaban todavía en el desierto. No había templo en el tabernáculo. ¿Y qué hicieron? Comieron el pan de la proposición, que solamente le era permitido comer a los sacerdotes. Eran 12 panes. Y se los dijo, ¿verdad? Esto lo pueden ver en 1 Samuel 21, 1, 6. Y el pan de la proposición lo podemos ver en Levítico 24, 5, 9. Y de paso, ¿verdad? Porque los fariseos eran bien leísticos. Y de paso Jesús les menciona el templo. Les menciona, dice, ¿no habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Jesús se lo citó, ¿verdad? Porque para los judíos lo máximo era el templo. Y los sacerdotes incurrían, podríamos decir, profanaban el día del sábado, o sea, el día del reposo. Mataban bastantes animales para las ofrendas. Alzaban todos los cuerpos de aquellos, ¿verdad?, animales, las víctimas, para quemarlos. Todo eso, la ley decía que no debían de cargar nada, ¿verdad? Y Jesús les dice que no están incurriendo en culpa. ¿Por qué? Porque el culto de Dios tenía que seguir fungiendo. Tenía que seguir todavía. Pero Jesús ahí les está diciendo que Él es más grande que el templo. Y aquí lo que estoy mirando, lo que estamos mirando, lo que le está diciendo a la gente en aquel momento, a los fariseos, y a nosotros nos lo dice ahora, que muchas veces las cosas pequeñas, las necesidades, para nosotros, los que somos cristianos, tenemos que velar por aquellas necesidades, no ser tan malos, tan duros, como hoy en día muchos lo son. Muchas veces, como dijo una vez el Señor, ¿verdad? Dice que cuando ayudemos, ¿verdad? Que ayudemos. Y si te pide algo a tu hermano, no le digas para mañana, hoy no tengo. Entonces lo que estamos mirando aquí, que las cosas pequeñas como estas donde ellos iban comiendo, vemos que son primero que guardar a veces el precepto en sí. Ahora, vemos esto, vemos aquí, lo que estamos leyendo es que hoy en día tenemos una completa bancarrota tocante a lo que es misericordia, porque enseguida, ¿verdad? Jesús les dijo, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Aquí Jesús les está echando a los fariseos porque se creían muy santos.
en sí los fariseos se hacían llamar los perfectos. Entonces ellos criticaban mucho a los demás. Y aquí estaban juzgando, pero eran unos hipócritas porque ellos lo único que estaban guardando las tradiciones de ellos mismos, pero no la ley de Dios. Entonces aquí Jesús les dijo, ¿verdad?, que Él quería misericordia y no sacrificio. Y por eso les mencionó el templo, porque ahí se hacía infinidad de sacrificios. Quiero misericordia, dijo el Señor. Y yo me pongo a ver, ¿verdad?, porque hoy en día, ahorita no conocemos la misericordia. Aún en las iglesias a veces, yo sé que hay iglesias, ¿verdad?, que están siguiendo completamente al Señor. Y no son iglesias perfectas, por supuesto, pero es gente que ama a Dios. Hay gente que sabe lo que es la misericordia porque la ha aprendido del Señor. Pero hay muchas iglesias que no tienen misericordia. Muchos pastores no tienen misericordia con las ovejitas, menos con los demás. Maltratan a la gente. Ahora, pero veamos qué es lo que está pasando en la sociedad. Hay una completa bancarrota tocante la misericordia. Primero está el derecho. Primero está el derecho de ellos. Está el derecho de la nación, primeramente. Pero aplastamos mucho al débil, lo aplastamos. Y pues la mayoría de la gente, por supuesto que los domingos ustedes los van a ver en la iglesia. Y hasta en primera fila. Vienen tacuchaditos, ¿no? Con sus manitas aquí, bien santitos. Bien santitos. Pero ya salen y está primero su derecho. Está primero la nación, está primero el yo, el egoísmo, el orgullo. Está primero. Y nos olvidamos de las pequeñas cosas. Nos olvidamos de los demás. Los aplastamos. Los pisoteamos. Los degradamos. Y es que es un grave peligro cuando seguimos a Dios de esa manera, no teniendo misericordia. Porque como los fariseos, podemos llegar a ser como ellos. ¿Cómo eran ellos? Pues corajudos, juzgadores, calculadores, duros, no amables. No estamos mirando a ver qué haces para brincarte. Solamente, y así está mucha gente hoy en día. Y también en las iglesias. No están mirando a ver qué haces para brincarte. No sabía que hubiera tantos dioses. Solamente hay un Dios. Y ese Dios maravilloso es bueno, es justo. Y dijo Jesús, quiero misericordia y no sacrificio. Yo estoy diciendo, ¿verdad? Como si deja a Jesús, no me importa tu ofrenda, no me importa lo que traes, tu diezmo, no me importa todo lo que aportes. Porque eso no sirve de nada si no tienes misericordia. De nada sirve, de nada sirve. Y esto va para muchos, ¿verdad?, que se creen bastante en las iglesias. Muchos compañeros, colegas que a veces, ¡y qué bárbaros! Tienen un orgullo tan fuerte, pero fuertísimo. Y no son nada, no somos nada. ¿Qué soy yo? Nada. Jesús es el que es. Y creo que en realidad cuando tú tienes misericordia, estás cumpliendo con lo que el Señor está diciendo. Yo me acuerdo un día no anécdota, sino algo que pasó. Es algo pequeño, ¿verdad? Pero con eso también quiero ilustrar lo que estoy predicando. En una ocasión este hermano, ¿verdad?, le habló a este otro hermano y le dijo, ¿sabes qué? No voy a poder ir a la junta porque me siento enfermo, me siento débil. Y aquel le dijo, no te quedes, vente en el nombre de Dios. Pues oye bien, ¿verdad? Pues vente en el nombre de Dios. Vente, que nada te detenga, vente. Pero quiero descansar, me siento mal. No, tú vente. Y pues aquel se fue, ¿verdad? Yo no sé al fin si se fue, pero después se fue, ¿verdad? Todo malancón, en peligro de que chocara, ¿verdad? Como iba. Y después este hermano que le dijo vente, se enfermó. Y pues no fue, no iba a las juntas. y me pongo a pensar, ¿verdad? Para con otros somos muy duros. Somos muy duros a veces con los demás. Pero para con nosotros mismos
No somos duros. Y eso es lo mal, lo que pasa mucho, mis hermanos, en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y créanlo, mis hermanos, créanlo, cuando estábamos en la adoración, estaba mirando todo esto, ¿verdad?, sobre el sermón. Cuando estaba en la oración, digo, qué duros a veces somos, qué duros somos. Y Jesús, ¿verdad?, siendo el dueño, siendo el Señor, Dios, ¿verdad?, maravilloso Señor, caminaba con aquellos discípulos ahí, y Él es el mero mero. Y salen acá los achichincles, bueno, no los achichincles, sino los que están acá, listos para juzgar, para condenar. Salen estos, ¿verdad?, que son parte de la creación, de aquel al que le están echando. Y es algo serio, mis hermanos, es algo serio en realidad lo que estamos oyendo. Porque, mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no tener misericordia? ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando? ¿Quiénes somos? ¿Quién nos dio el derecho? Nadie. Si vivimos por misericordia, si estamos aquí por la misericordia de Dios, que porque soy muy bueno o por esto estoy aquí parado. No, estamos aquí por la misericordia de Dios. No por algo más, no por algún mérito que tengamos, sino porque Dios es bueno y maravilloso. Entonces, mis hermanos, yo les digo esto, que no nos unamos a lo que está pasando ahorita en el mundo entero o en la nación. No nos unamos a ese coraje colectivo, a esa degradación colectiva que hay. No se degrade ninguno. Yo sé que hay muchos, ¿verdad?, que se han degradado, bastante, y pastores se han degradado, y no tienen misericordia, y van con los poderosos de este mundo, y van de la mano, pero ellos no están siguiendo a esos señores. Deben de estar siguiendo al Señor, a Jesús, a Dios, al Señor de los ejércitos. Dios es maravilloso, Dios es muy bueno. Si conociéramos en realidad lo que es misericordia, pararíamos de atacar. Ahora, ¿a poco usted no falla? Sí, yo fallo, pues reconozco y pido perdón y sigo adelante. Pero no es la constancia, no es lo que vivo, no es mi vida, no es lo que profeso, porque si practicara eso, lo hiciera cada momento, sería mi vida. Pero el Señor ya pagó por mí, ya dejé todo eso atrás. Si pasa en alguna ocasión, es algo ocasional, pero no porque sea mi vida. Pero en muchos esa es la vida, ese es el pan diario, ese es el pan de cada día. Y mis hermanos, si eso a veces lo vemos en la iglesia, imagínense en el mundo, ¿cómo son los hombres? Son duros, son crueles, no tienen misericordia. Y ojalá se arrepientan, porque el Señor no va a tener misericordia de ellos si no se arrepienten. Ciertamente, Dios es maravilloso, Dios es muy bueno. Aquí lo único grande es el Señor. Yo sé que ahí tenemos que respetar, tenemos que llevar a cabo, pero así como los fariseos estaban criticando a los discípulos porque estaban cortando aquellas espigas, hombre, que era algo de comida, y cuando la ley les permitía hacer eso, ponían una carga muy grande sobre los demás. Ellos eran la autoridad en aquel tiempo, y muchos hoy en día hay mucho fariseo. Hoy en día hay mucho fariseo. En las iglesias, en la sociedad, hay mucho fariseo. Duro. Pero a ellos no los seguimos. Y no con esto estoy diciendo no brincar autoridades. No, tenemos que respetar las autoridades. Como dijo una vez Pedro, es necesario primeramente obedecer a Dios que a los hombres. En las cosas de Dios, obedecer a Dios en todo. Y en las cosas de los hombres, en lo que tenemos que obedecer, en las cosas de los hombres, en lo que marca la ley de Dios. Cuando ya no puedes, entonces a Dios le debes la obediencia absoluta. Pero Dios es maravilloso. Con esto quiero resumir, mis hermanos. Con esto, sean misericordiosos, porque el Señor es misericordioso. Dios mandó a Jesús, y Jesús dio su vida por nosotros, que no tuvo misericordia por nosotros. La tuvo, y mucha. ¿Podemos ser misericordiosos nosotros? Sí podemos. Que el Señor tumbe, ¿verdad?, ese orgullo que hay acá dentro de nosotros. Que lo tumbe, y le damos permiso para que nosotros
podamos tener misericordia, porque es la única manera que podemos agradar a Dios. No puede ser de otra cosa, de otra manera. No puede haber un coraje constante en la persona. No puede, porque cuando lo tiene, les digo, la fe no sirve para nada. El cristianismo no sirve para nada cuando no tiene misericordia. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y sigan adelante. Y acuérdense lo que dijo Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Y el sacrificio quiere decir que todo el cristianismo saldría sobrando si no hay misericordia. Mi Dios me lo bendiga mucho en esta hermosa mañana, mis hermanos. Y en Cristo Jesús, ánimo, adelante.